Un año de un proceso que marcó un cambio en la historia de la Ciudad de México. Esta es la información. A un año de que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó la Constitución Política de la capital del país, se develó la placa conmemorativa en la antigua sede del Senado de la República en Xicoténcatl. El presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, entregó al Senado el ejemplar original de la Carta Magna. En su discurso mencionó que su entrada en vigor implica el inicio de un nuevo régimen político en la ciudad y gestión pública. Ya tenemos certeza plena de que nuestra Constitución está a punto de entrar plenamente en vigor, por supuesto el 18 de septiembre del presente año, como nosotros lo dispusimos. Sin embargo, todavía falta desahogar las controversias constitucionales presentadas. Inicialmente nos habían comentado que podía ser el mes de marzo. Si no fuese el caso, quizás se vaya después del proceso electoral. En su intervención, Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva del Senado, resaltó que la Constitución es el reflejo de la pluralidad democrática. Hoy recibo a nombre del Senado una Constitución que es reflejo de la pluralidad democrática de la ciudad y de la necesidad de trabajar en conjunto la Federación, las entidades federativas, los municipios y ahora las alcaldías en favor del bien común. Alejandro Encinas señaló que el proceso constituyente fue único. No se había vivido en el país un proceso similar desde hace 100 años. En las imágenes, Jesús Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.